¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual se refiere a los derechos conferidos a las personas por sus creaciones que suelen dar beneficios al creador por un tiempo determinado. Se refiere también a la propiedad intelectual que está relacionada con las creaciones de la mente, como por ejemplo las invenciones, obras literarias, artísticas, símbolos, nombres e imágenes que se utilizan en las actividades comerciales. ¿Cómo podemos clasificar la propiedad industrial? La propiedad intelectual. La propiedad intelectual se divide en propiedad industrial y en derechos de autor. La propiedad industrial se refiere a aquella que abarca las patentes, marcas, invenciones, diseños industriales. Y los derechos de autor se refiere a aquellas creaciones que son artísticas, literarias, musicales, todos aquellos que tengan que ver con diseños arquitectónicos, los dibujos, las pinturas, fotografías y esculturas. Los derechos de la propiedad intelectual son muy similares a cualquier otro derecho de propiedad. Por ejemplo, permiten a su creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en que tenga relación con su creación. Estos derechos los podemos encontrar en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estipula el derecho a beneficiarse con la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoridad de las producciones de científicas, literarias o artísticas. El fundamento constitucional de la propiedad intelectual se encuentra principalmente conferido en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que este artículo constitucional establece la prohibición de monopolios, pero hace una excepción. Entre ellas, hace varias excepciones, perdón, pero entre ellas es la que se refiere en su noveno párrafo, y lo cito textualmente: tampoco constituyen monopolio en los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la producción y los inventos, otorgan a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. Quiere decir que hace la distinción, o más bien hace la presión de que el hecho de que un autor o creador de cierta obra, en este caso literaria, no se le considera como una actividad monopólica, sino más bien se le da un tratamiento por excepción de que al no considerarse monopolio tiene el privilegio exclusivo sobre su obra creada. En otras palabras, podemos establecer que, como antecedente de la doctrina, dentro de las excepciones al concepto de monopolio, y particularmente en el ámbito de los particulares, se establecen las dos secciones primordiales. La primera, que no viene al caso, pero se refiere a las acciones de los trabajadores de proteger, o sea, los sindicatos. La segunda establece como los privilegios derivados de la propiedad intelectual y que se concede por un tiempo determinado a los autores, artistas, inventores o perfeccionadores de alguna mejora o a la explotación de las obras. Es decir, que por el hecho de el derecho que se tiene por la creación de determinada obra, tendrá el beneficio de explotarla por un tiempo determinado, de acuerdo como lo establecen las leyes particulares. A manera sucinta, esto es lo que puedo aportar en materia de propiedad intelectual, de una manera bastante resumida, ya que esto requiere de estudios y más amplios y profundos, como hay literatura sobre este tema. Muchas gracias.